Tras aprovisionarse y descansar durante 14 días en la bahía de Santa Lucía, la expedición reanudó su viaje hacia lo que hoy conocemos como el Río de la Plata, lugar que, a pesar de que ya había sido explorado por Juan Díaz de Solís, Magallanes estaba convencido de que se trataba del paso que unía los dos mares. Tras 27 días explorando aquella inmensidad de agua, inexplicablemente para ellos, solo habían encontrado agua dulce. A pesar del fracaso y el malestar en la tripulación, Magallanes ordenó a la Armada continuar hacia el sur, adentrándose en aguas, costas, vientos y corrientes nunca antes vistas por europeo alguno. Durante 58 días exploraron cada ensenada, cabo y desembocadura sin éxito. El 30 de marzo de 1520, Magallanes, sin consultar con nadie, decidió que la expedición permanecería en la bahía de San Julián, en la actual Patagonia Argentina, hasta que el clima mejorara, una tierra que les brindaba refugio, agua y pesca. Algunos capitanes y oficiales, mientras el clima lo permitiera, eran partidarios de continuar la búsqueda del paso marítimo, evitando poner en riesgo innecesariamente la vida de los hombres, pues siguiendo lo indicado por Magallanes, en caso de no encontrar el paso, irían a las Molucas por el Cabo de Buena Esperanza, y para ello, según estos capitanes y oficiales, no habría alimentos suficientes a cuenta de la parada. Ante la inflexibilidad de Magallanes a aceptar propuestas, el capitán de la Concepción, Gaspar de Quesada, convenció a Luis de Mendoza, quien además de tesorero de la Armada, era también capitán de la Victoria, de liberar a Juan de Cartagena, quien estaba cautivo desde el inicio de la travesía por el Atlántico, y amotinarse para obligar a Magallanes a consultar con Juan de Cartagena, tal y como lo había ordenado el rey Carlos I antes de que tomara las decisiones importantes. Los amotinados, si es que así se podía llamar aquello, pues Juan de Cartagena, al menos oficialmente, era cocapitán de la Armada de las Especias, tomaron el control de la San Antonio, la Concepción y la Victoria. Solo la Trinidad y la Santiago permanecían fieles a Magallanes. El capitán general aparentemente se avino a iniciar negociaciones y envió a Gonzalo Gómez de Espinosa junto a 5 hombres a la nao Victoria con un mensaje para Luis de Mendoza, invitándole a iniciar conversaciones. Mientras el capitán leía la carta, Espinosa y sus hombres le dieron muerte, al mismo tiempo que unos 15 hombres abordaron la Victoria, que se rindió sin resistencia. En la madrugada, Magallanes colocó sus 3 barcos bloqueando la salida de la ensenada. La San Antonio, tras un breve combate, se rindió. La Concepción, poco después, hizo lo mismo sin ofrecer resistencia alguna. En el mar, los motines se castigan con la pena capital. Tras haber sofocado la rebelión, Magallanes se había convertido en el único juez. En una especie de juicio, donde todos conocían el veredicto final, Gaspar de Quesada fue condenado a ser decapitado. Sus restos, al igual que los de Luis de Mendoza, serían descuartizados y enterrados en distintos lugares. Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez Reina también fueron condenados a muerte. Sin embargo, en consideración a la posición de Cartagena como grande de España y a ser religioso el segundo, les conmutó la pena por la de destierro. Los más de 40 tripulantes restantes que habían participado en el motín también fueron condenados. Entre ellos se encontraba el maestre de la Concepción, Juan Sebastián Elcano. Sin embargo, debido a que sus servicios eran esenciales para la navegación de los navíos, la condena a muerte fue sustituida por penas menores. Durante su estancia en la bahía de San Julián, tuvieron encuentros ocasionales con los tehuelches, un pueblo indígena que por sus grandes pies los españoles los llamaron patagones. También se alimentaron de animales que nunca antes habían visto
como pingüinos y lobos marinos. A principios de mayo, la carabela Santiago encalló en la desembocadura del río Santa Cruz mientras realizaba labores de exploración. 2 hombres recorrieron a pie los más de 100 kilómetros que los separaban de la bahía de San Julián para informar del incidente. El 21 de agosto, las 4 naves restantes partieron al rescate de la tripulación de la Santiago. Previamente habían abandonado a Juan de Cartagena y a Pedro Sánchez Reina en una isla con provisiones de bizcocho y agua. Tras 3 días de navegación, fondearon en Puerto Santa Cruz, donde distribuyeron a los rescatados de la Santiago. Sin saber que el ansiado paso marítimo estaba a solo unos días de navegación, la climatología adversa los obligó a permanecer en Puerto Santa Cruz durante casi 2 meses, tiempo en el que el frío, los compañeros perdidos y las penurias sufridas hasta el momento pasaron factura a la tripulación. Tres días después de zarpar de Puerto Santa Cruz, a finales de octubre llegaron a lo que aparentaba ser una bahía, que por su profundidad, dimensiones y fuertes corrientes posiblemente no fuera tal. La San Antonio y la Concepción se adentraron en aquellas aguas y tras una semana interminable regresaron con evidentes señales de júbilo. Habían encontrado que tras un estrecho se podía continuar navegando por aguas que seguían siendo saladas. Toda la flota, con mucha precaución, se adentró en lo que era un laberinto de canales y bahías. A pesar de las fuertes corrientes y el clima extremadamente variable, exploraron todo palmo a palmo. En uno de estos reconocimientos, de las 2 naves enviadas, solo regresó la Concepción, la San Antonio, la nao más grande de la flota, y la que transportaba la mayor parte de los alimentos había desaparecido. 7 meses después, la San Antonio reapareció en Sevilla. El piloto portugués Esteban Gómez, junto con el escribano Jerónimo Guerra, se habían hecho con el control de la nave. Tras detener al capitán Álvaro de Mesquita, primo de Magallanes, pusieron rumbo al lugar donde habían sido abandonados Cartagena y Sánchez Reina, sin encontrar rastro alguno de ellos. Desde allí regresaron a España para informar al rey de la forma déspota y errónea, según ellos, en que Magallanes dirigía la expedición. La información proporcionada por Gómez y Guerra llevó al monarca a retirar la pensión a la viuda de Magallanes. Gómez de Espinosa, por su parte, continuó trabajando para la casa de contratación y en 1524 incluso encabezó una expedición española por la costa norteamericana en busca de un paso alternativo a las Islas de las Especias. Las 3 naves que aún continuaban en la expedición laboriosamente siguieron buscando el camino que los llevara a mar abierto. Por las noches, sin que hubieran visto a persona alguna, las montañas que bordeaban aquel angosto paisaje aparecían llenas de hogueras, por lo que decidieron nombrar al lugar como Tierra del Fuego. Tras 38 días, salvando aquel laberinto de aproximadamente 600 kilómetros y que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, por fin, el 27 de noviembre de 1520, apareció ante sus ojos un gigantesco mar, al que por su tranquilidad Magallanes decidió llamarlo erróneamente como Pacífico. Una masa de agua que ocupa aproximadamente 1/3 parte del total de la superficie de la Tierra. Comienza la terrible singladura en busca de la línea del Ecuador y posteriormente las Islas Molucas. Sin tierra a la vista, se desconoce el motivo por el cual Magallanes no intentó avituallarse en la costa chilena. Pasaron cerca de islas que jamás llegaron a conocer. Intentaron inútilmente acceder al atolón de Puca Puca y a la isla de Flint.
En los 3 meses que navegaron sin escala alguna, hasta aquel momento no se conoce que nadie lo hubiera hecho antes, la falta de alimentos hacía estragos en la tripulación. Por palabras de Pigafetta, el bizcocho que comíamos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y tenían un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaba cada una a medio ducado. El hambre hizo que comieran serrín y cuero que remojaban durante días en agua salada para ablandarlo y después asarlo e ingerirlo. Apareció el terrible escorbuto, del que Pigafetta narró sus síntomas. Sus encías se hinchaban, sangraban y putrefacían, perdiendo sus dientes. Sus manchas en la piel eran de color púrpura y negro. Algunos tenían los pies tan hinchados que no podían caminar. Muchos de ellos murieron por esta cruel enfermedad y otros quedaron tan debilitados que no podían realizar ningún trabajo. Cuando muchos daban todo por perdido, el 6 de marzo de 1521, con una veintena de bajas desde que cruzaron el estrecho, llegaron a la isla de Guam, a la que denominaron de los ladrones, pues como narraba Antonio Pigafetta en su diario, los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como la otra, sin que pudiéramos impedirlo. Por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían, sin duda, ser los únicos habitantes del mundo. Magallanes tenía conocimiento de que las Molucas se ubicaban cerca del Ecuador y la isla a la que acababan de llegar estaba por encima de esa línea imaginaria. Las razones que llevaron al capitán general a navegar hacia tales latitudes aún hoy son objeto de debate. Juan Sebastián Elcano señaló que Magallanes nunca tuvo la intención de alcanzar esa derrota, por lo que son muchos los que sostienen que fueron los vientos los que los llevaron hasta aquel lugar o simplemente se trató de un error de cálculo. Sin embargo, otros investigadores argumentan que Magallanes había capitulado con Carlos I la obtención del señorío de al menos 2 islas que descubriera, exceptuando las 6 más ricas. Por lo tanto, Magallanes, movido por sus intereses personales, podría haber estado explorando islas fuera de las Molucas. Independientemente a esta polémica, la expedición partió de Guam en dirección oeste 3 días después de su llegada. A la semana avistaron las primeras islas del archipiélago que denominaron San Lorenzo y que hoy conocemos como Filipinas. Tras recorrer algunas islas, don Enrique, el esclavo de Magallanes, originario de Sumatra, actuó como pudo de intérprete. Llegaron a Cebú, el reino más importante de la zona, el 7 de abril de 1521. En ese momento habían transcurrido 606 días desde su partida de Sevilla, habían recorrido unos 35.950 kilómetros y tan solo 150 hombres aún continuaban con vida. En un principio, el recibimiento que Humabón, el rajá de Cebú, les dio no fue afectuoso, pues el soberano les pidió que pagaran con armamento una especie de peaje por pisar el suelo de su isla. Al final, con unos regalos, Magallanes se ganó su confianza. A su manera, Humabón, su esposa y miles de sus súbditos se hicieron cristianos y se declararon vasallos del rey de Castilla tras convencer los Magallanes que su señor era el hombre más poderoso de las tierras de donde venían, aún más que el rey de los portugueses. Ya como aliado, Humabón le sugirió a Magallanes que Lapu-Lapu, el jefe de la cercana isla de Mactán, se negaba a pagarle tributo. Si lo derrotaba, él gobernaría aquella isla que, por supuesto, pondría al servicio del rey Carlos. Magallanes, sin conocer el terreno, en una acción impropia de él, seguramente con exceso de confianza, pues rechazó entre otras la ayuda de los guerreros de Cebú, se desplazó hasta Mactán al frente de unos 50 hombres el 27 de abril. Al llegar, la marea estaba baja, con lo que los barcos tuvieron que permanecer alejados de la costa sin poder desembarcar ni los cañones ni las armas pesadas,
pues hasta llegar a la playa había que caminar por el agua un buen trecho, lo que también impidió que pudieran proteger sus piernas con las armaduras. Lapu-Lapu, quien les esperaba en la playa al frente de miles de guerreros, cuando observó que los españoles habían agotado la munición de sus arcabuces, lanzó a sus hombres contra ellos. Los guerreros de Lapu-Lapu sabían que para desorientar a los españoles había que dar muerte a su jefe. Una vez que Magallanes fue localizado, un indígena le hirió con una lanza en una pierna. Una vez caído en el agua, el capitán general, cientos de nativos se lanzaron sobre él, dándole muerte, al igual que sucedió con otros 7 hombres más. A Humabón le presionaban desde dentro y desde fuera de Cebú para que rompiera la alianza con los españoles, que hasta el momento no les había ayudado en nada y demostrado había quedado que su Dios no era más fuerte que los de sus ancestros. El Rajá, apenas una semana después del fallecimiento de Magallanes, supuestamente para afianzar la alianza, invitó a los principales hombres de la expedición a una comida de fraternidad. Una treintena acudieron, entre ellos Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes y nuevo capitán general de la Armada, su segundo, Juan Rodríguez Serrano, y el esclavo Enrique de Malaca, que haría las labores de traductor. Mientras los españoles eran agasajados, un centenar de guerreros entraron y dieron muerte a todos los convidados. Tan solo Juan Rodríguez Serrano, quien malherido fue llevado por los nativos hasta la playa para que desde ella pidiera un rescate por su vida a los otros expedicionarios, y Enrique de Malaca permanecían con vida. La tripulación, advertida por el piloto João Carvalho, quien había llegado tarde al convite y al percibir algo sospechoso regresó a los barcos, temiendo que la solicitud de rescate fuera un señuelo para acabar con la vida de todos, decidieron levar anclas y abandonar Cebú, dejando en tierra a Serrano y a Enrique de Malaca, quien se sospecha fue el urdidor de todo, molesto con Duarte Barbosa por haberse negado a concederle la libertad, tal y como había estipulado Magallanes en su testamento. Los 115 hombres que aún permanecían con vida eran insuficientes para hacer navegar los 3 barcos, por lo que en la isla de Bohol decidieron incendiar la Concepción. La tripulación eligió como capitán mayor al piloto João López Carvalho, mientras que Gonzalo Gómez de Espinosa fue nombrado capitán de la Victoria. Con escasos víveres y cuando parecía que se repetirían las calamidades sufridas en el Pacífico, llegaron a la isla de Palawan, donde pudieron comerciar y llenar las naves con provisiones. Carvalho entonces decidió poner rumbo a una rica ciudad de la que le habían hablado. El 9 de julio llegaron a Brunei, donde tuvieron que esperar algunos días a ser autorizados para desembarcar. Cuando el Rajá Siripada invitó a 7 personas de la expedición, entre los que parece estaba Juan Sebastián Elcano, a visitar su palacio, se inicia un confuso episodio hasta el momento poco aclarado, pues lo relatado por Antonio Pigafetta y los testimonios que realizaron a las autoridades españolas cuando llegaron, tanto Juan Sebastián Elcano como el piloto Francisco Albo y el barbero Fernando de Bustamante, son poco clarificadores. Parece que los miembros de la comitiva fueron retenidos y una vez fueron liberados o se escaparon algunos de ellos, encontrándose ya en los barcos, comenzaron a llegar a puerto un centenar de embarcaciones con invitados a las nupcias del soberano. Los españoles, sin saberlo, interpretaron que era un acto hostil hacia ellos y atacaron a varias naves, teniendo que abandonar precipitadamente la ciudad, dejando en tierra a 3 compañeros que habían ido a comprar provisiones o bien continuaban retenidos por el Rajá. Entre ellos se encontraba el que casi con toda seguridad fue el primer brasileño en pisar tierras de Asia, el hijo de 7 años de Carvalho, al que había traído consigo después de una de las primeras paradas que hizo la Armada a la especiería en tierras americanas.
Carvalho es relevado del mando y sustituido por Gonzalo Gómez de Espinosa. Juan Sebastián Elcano es ascendido a capitán de la Victoria. Con la ayuda de un guía nativo al que obligaron a unirse a ellos cuando navegaban, el 8 de noviembre de 1521 y después de 821 días desde que partieron de Sevilla y habiendo recorrido 39.985 kilómetros, la Trinidad y la Victoria fondearon frente a Tidore, una de las Islas Molucas. Al-Mansur, el sultán de Tidore, a quien apodaron Almanzor, lo recibió con gran hospitalidad. Ofreció su vasallaje al rey Carlos e incluso propuso rebautizar la isla como Castilla para que le dieran protección frente a los portugueses. Al-Mansur, quien ya había tenido tratos con árabes y otros comerciantes extranjeros, conocía cómo se comerciaba con el clavo, por lo que los acuerdos se cerraron rápidamente, en especial a cambio de telas. Las bodegas de las naves se llenaron rápidamente con esta valiosa especia. De hecho, recibieron tanto clavo que les resultó imposible cargarlo todo. Por ello, decidieron dejar a 5 hombres y una pieza de artillería al cargo de Juan de Campos, custodiando el almacén hasta la llegada de una próxima expedición. Mientras estaban inmersos en estas labores, llegó desde la vecina isla de Ternate un portugués llamado Pedro Alonso de Lorosa, el único europeo que vivía en las Molucas. Larosa les informó que Francisco Serrao, el amigo de Magallanes, había fallecido. Además, les advirtió de la inminente llegada de una armada portuguesa enviada por el gobernador de la India con la intención de apresarlos. Ante la amenaza de la llegada de los portugueses, Gómez de Espinosa, Elcano y otros oficiales se reunieron para determinar la ruta de regreso a España. La opción de volver por el estrecho de Magallanes fue descartada, ya que los vientos favorables que habían encontrado en el viaje de ida seguramente se convertirían en un obstáculo en el de regreso. La ruta por el Pacífico hasta la recientemente descubierta costa americana del Darién era más corta, pero también completamente desconocida. Finalmente, aprovechando la temporada favorable de monzones, estaba la ruta por el Índico, lo que implicaba alejarse lo más posible de las rutas portuguesas, bordear el Cabo de Buena Esperanza y remontando la costa africana llegar a España. Carlos I, en las capitulaciones con Magallanes, había prohibido navegar por aguas portuguesas. Sin embargo, en otra de las cláusulas establecía que una vez cargadas las naos de clavo, deberían regresar lo más rápido posible. A esta cláusula fue a la que se aferraron Gómez de Espinosa y Elcano para justificar su decisión. El 18 de diciembre de 1521, una comitiva de cientos de canoas despidió a la Trinidad y a la Victoria. Sin embargo, poco después se descubrió una vía de agua en la Trinidad obligándola a regresar a Tidore. Allí se encontró un gran agujero junto a la quilla, cuya reparación tomaría varios meses y requeriría que la nave estuviera fuera del agua. Esta situación facilitaba que fueran descubiertos por los portugueses, pero además, cuando la reparación estuviera completada, los vientos habrían cambiado, por lo que no les quedaría otra opción que navegar hacia Panamá. El 21 de diciembre de 1521, entre lágrimas por dejar a sus compañeros, a los que seguramente nunca más volverían a ver, zarpó en solitario hacia el oeste la nao Victoria, luciendo velas nuevas, con la gran cruz de Santiago y la inscripción «Esta es la figura de nuestra Buenaventura». La tripulación la componían 47 europeos y 13 asiáticos, entre ellos al menos un piloto de Tidore al que habían contratado. Tras una terrible tormenta en el mar de Banda que casi hundió la Victoria, llegaron a Timor, una isla entonces desconocida para los portugueses. Allí desembarcaron el piloto de Tidore y 2 desertores que se fugaron. El 7 de febrero de 1522 partieron de Timor. En contra de la opinión de algunos oficiales, Elcano decidió navegar hacia el sur
surcando aguas que nadie había explorado hasta entonces. La travesía fue extremadamente dura y difícil, no solo por los vientos, sino también porque la Victoria requería un achique constante de agua desde su partida de Timor. El 19 de mayo, pensando que habían alcanzado el Atlántico, se toparon con el Cabo de Buena Esperanza. Doblarlo les llevó 4 días debido a las terribles condiciones de navegación, las cuales dejaron sus marcas en la nao. Remontando la costa africana, el sofocante calor y las detestables calmas se hicieron presentes. La sed, el hambre y el terrible escorbuto reaparecieron. Tras casi 5 meses de navegación sin escalas, al borde de la extenuación, sin alimentos ni agua, y con 22 fallecidos desde que doblaron el Cabo de Buena Esperanza, la tripulación decidió, a riesgo de ser apresados por los portugueses, parar en Cabo Verde. Cuando el 10 de junio la Victoria fondeó en Cabo Verde, la Trinidad hacía poco más de 2 meses que había partido de Tidore rumbo a Panamá. Odisea que no merece una simple reseña en esta crónica, sino un vídeo entero para ella sola. En la Victoria habían acordado fingir que regresaban de América y una tormenta los había llevado hasta la isla. Al principio, la estratagema funcionó y las autoridades portuguesas, sin recelo alguno, les proporcionaron víveres. Sin embargo, a los pocos días, al haberse agotado los productos con los que comerciar para adquirir esclavos que achicaran el agua de la embarcación, alguien decidió utilizar unas bolsas de clavo como medio de intercambio. Las autoridades portuguesas sospecharon rápidamente que la nave no procedía de América, por lo que se dirigieron a inmovilizarla. Alertado Elcano, para evitar que toda la tripulación fuera apresada y la carga requisada, ordenó levar anclas y huyó de forma precipitada, dejando a 13 compañeros en Cabo Verde. 9 de ellos fueron liberados 37 días después, mientras que los 3 que habían escapado tardaron más de 5 meses en llegar a España. Los vientos les hicieron imposible recalar en Canarias, por lo que se vieron obligados a remontar hasta las Azores y luego descender. Finalmente, el 6 de septiembre de 1522, tras haber transcurrido 1125 días desde su partida de Sevilla y recorrer 69.245 kilómetros, avistaron Sanlúcar de Barrameda. La Victoria estaba tan maltrecha que un barco tuvo que remolcarla hasta Sevilla. Mientras esperaban al remolcador, Elcano escribió una carta al hombre que cuando partió era rey, y ahora, casi 3 años después, lo recibiría como emperador. Ese mismo día llegaron a Sevilla 21 muertos vivientes, 18 europeos que habían sido los primeros en circunnavegar el planeta y 3 asiáticos. Pese al numeroso público que se congregó en el muelle, nadie desembarcó. La casa de contratación se encargó de suministrarles 12 arrobas de vino, 75 hogazas de pan y roscas y un cuarto de vaca y melones. A la mañana siguiente, descalzos, en camisa y con cirios en las manos, se dirigieron en procesión al monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de Triana para darle gracias a la Virgen. Posteriormente prosiguieron su camino hasta la catedral para hacer lo mismo ante la Virgen de la Antigua. Apenas una semana después de la llegada de la Victoria a Sevilla, Carlos V solicitó a Elcano que junto con 2 hombres de su confianza le fueran a visitar a Valladolid. En su convocatoria, el emperador daba por hecho que atendería las 2 únicas peticiones que le había realizado el de Guetaria: interceder para que los hombres que habían quedado en Cabo Verde fueran liberados y que los supervivientes recibieran 600 quintales del clavo que había llegado a puerto. El clavo fue entregado a Cristóbal de Haro, y con la venta de este se costeó la totalidad de la expedición e incluso se obtuvo un pequeño beneficio. Elcano, por su parte, no recibió ningún título nobiliario, aunque sí un escudo de armas
y un sueldo anual de 500 ducados. Sin embargo, la burocracia se encargó de que aquel bravo marinero, que fue el primero en dar la vuelta al mundo, pese a los que tozudamente se lo siguen atribuyendo a Francis Drake, que lo hizo 58 años después, y abrió definitivamente todos los océanos al mundo, falleciera sirviendo a su rey antes de que se hiciera efectivo el primer pago